Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Buen ¿Me día, profe. escuchan? Sí, Buen día, profe, buen sí. Sí. día. Oh, genial, perfecto. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Y Todo bien, usted? profe. Me alegro. Acá un pequeño problemita técnico de audio, pero ya lo solucionamos con los técnicos de la facultad. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a terminar de ver un punto chiquitito que quedó de la unidad anterior. Vamos a hacer la mitad de la clase, un poquito más de la mitad de la clase por el tema cuentas, que es de la unidad que sigue y es el práctico que están haciendo ustedes. Y en la última media hora, ahí los libero y solamente se van a quedar los que estén por rendir la promoción esta noche, así hacemos algunas consultitas y vemos algunos detalles, digamos, operativos de lo que es de lo que va a ser el parcial. Solo los de la promoción, ¿ok? Bueno, habíamos nosotros visto en la clase anterior todo lo que era el proceso contable, tres etapas, entrada, proceso y salida. Para hacer el proceso, que es lo que estamos empezando a trabajar en esta unidad y con eso, y la unidad que sigue para terminar el programa, vamos a ver las herramientas que necesitamos para hacer el procesamiento. Una de esas herramientas es la que vamos a ver hoy, que son las cuentas, y en las otras sucesivas clases la herramienta que nos está faltando es los libros de contabilidad. ¿Cuál es la idea, digamos, en todo esto? ¿Cuál es la idea? Nosotros necesitamos procesar. Siempre tengamos en idea, en la cabeza, el esquema, entrada, proceso, salida. Cuando nosotros decimos entrada, es cómo tomamos la información, más que la información, los datos que vienen de los hechos y las operaciones, eso lo vemos en la factura, en los recibos, en los distintos comprobantes que tenemos, y a eso lo tenemos que registrar. Esa sería la etapa del medio. Registrar, que ya vamos a ver un par de detalles conceptuales. ¿Y para qué registramos? Para llegar a la última etapa del proceso, que es generar los informes contables. Entonces, lo que nosotros hacemos a partir de la contabilidad es esa etapa, digamos, ese proceso. Tomamos la documentación, hacemos el proceso y luego generamos los informes contables. Ahora estamos parados en el medio del proceso, que es nuestra segunda etapa. Y en esa segunda etapa, para hacerla necesitamos dos herramientas, que una de esas decimos que lo vamos a ver ahora, que son las cuentas, y esas cuentas luego te va a servir con esta segunda herramienta, que son los libros de contabilidad, para ir haciendo la registración contable de los hechos y operaciones. Ahora, si yo tengo los documentos, perfecto. Ahora vamos a ver qué son las cuentas. Acá tengo los libros. ¿Y qué es lo que hay que hacer en los libros? La registración contable. ¿De qué? De los hechos y operaciones. ¿Con qué? Con las cuentas que enseguida la vamos a ver. Pero para eso necesitas un mecanismo, necesitas una técnica, necesitas que te digan cómo se hace esa registración. Y esa técnica, que eso es lo que me estaba faltando de la unidad de las tres, mejor dicho, esa técnica se divide en dos grandes grupos, técnicas que se llaman balanceantes y técnicas que se llaman no balanceantes. De esas técnicas debe haber unas cuatro más o menos, pero no nos vamos a detener en ese detalle porque de todas ellas, la que nosotros usamos, primero, usamos de la balanceante. ¿Qué quiere decir una técnica balanceante? Que cuando vos registras, vas a tener que tener un equilibrio o un balanceo en la registración. ¿En qué sentido? En que si recordamos lo que era la ecuación patrimonial dinámica, yo tengo la ecuación y tengo un signo igual. Tengo algo a la izquierda, algo a la derecha y al medio el signo igual. Las técnicas balanceantes son las que se rigen por esta ecuación patrimonial, o por lo menos el esquema de ecuación, en donde vos tenés una igualdad y vos todo lo que anotas a la izquierda necesariamente debe ser igual a lo que anotas en la derecha. Por eso justamente se llama la técnica balanceante. En cambio, hay otras técnicas que al no ser balanceante, normalmente tenés un solo registro. Nosotros nos enfocamos en las balanceantes. Y la técnica balanceante que utilizamos es lo que llamamos la partida doble. Y la partida doble, a ver si creo que lo tengo a mano. Pasamos, te muestro la pantalla un minutito. Ahora sí.
balanceantes y no balanceantes. Decimos entonces que el método de registración que le llamamos balanceante es que todos los hechos y operaciones deben estar íntegramente registrados y debe mantenerse permanentemente la igualdad patrimonial. Por eso, y por eso era importante el concepto que nosotros vemos, voy a pasar a la que sigue acá. Esta idea, en donde yo tengo la ecuación patrimonial, en donde yo tengo la igualdad, tengo en la parte izquierda todos los movimientos que van en ese sector, en la parte derecha todos los movimientos que se van en ese sector, y a esto lo relacionamos con la técnica de la partida doble, en el sentido de que todo lo que vos o todos los movimientos que en la ecuación patrimonial se encuentran a la izquierda es el debe que llamamos, y todos los movimientos que se encuentran a la derecha es el haber. Entonces, cuando nosotros vamos a tener que hacer la izquierda, qué es lo que va hacia la derecha, y que siempre debe ser igual esos dos movimientos. Es decir, que cada uno de los movimientos a la izquierda de la ecuación patrimonial dinámica la debes colocar al debe, y cada uno de los movimientos a la derecha lo debes colocar al haber. Y obviamente esto debe ser igual. Eso es lo que llamamos la partida doble. ¿Por qué se llama la partida doble? Porque cada una de las operaciones o los hechos que debes registrar tiene al menos un movimiento al debe y al menos un movimiento al haber, y ambos deben ser iguales. Entonces, este doble registro en la izquierda y en la derecha de la ecuación patrimonial para reflejar esos movimientos es lo que llamamos la técnica en la parte doble, y que la vas a utilizar de acá y obviamente en toda la carrera y en el ejercicio. Esto que estamos comentando acá, esto de debe haber, es como en su momento vimos cuando vimos la historia de la contabilidad, tiene 500 años este concepto, y lo seguimos aplicando. Y está bueno y es muy simple, porque esto te permite hacer un control justamente de cada una de las operaciones y hechos que debes registrar, y que se basa justamente en mantener en forma permanente esta igualdad. Esto, en esta contabilidad vemos un poquito, pero todas las contabilidades de aquí en adelante es lo primero que vos vas a tener que tener en cuenta cuando debas hacer la registración contable, que el debe y el haber sean iguales. Y vos me dirás, y es obvio. No, no es obvio, porque quizás cuando vayas a hacer las operaciones es muy fácil, sobre todo cuando tenés varias operaciones en un sector o varias en el otro, un numerito que no pongas y la igualdad no te da. Entonces, si no es así, obviamente tienes error, y esto cuando tengan los prácticos o los exámenes, no importa que pusiste bien todo, pero si no te da la suma igual, es como si no hubieras hecho todo mal, ¿sí? La ventaja que vos podés tener, y ahí paso a la siguiente idea, que cuando nosotros hablamos de los medios de registración, es decir, cuáles son el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para la registración contable, nosotros hoy lo podemos dividir en dos grandes grupos: en los medios manuales, que prácticamente no existen, y los medios electrónicos, ya que la contabilidad que nosotros podemos llevar en cualquier tipo de organización, pequeña, mediana, grande o muy grande, normalmente ya lo hacemos a través de los sistemas electrónicos, ya que vienen software, vienen aplicativos donde vos realizas la contabilidad. Lo mismo que vos vas a aprender a hacer, lo mismo que vos lo vas a hacer por pantalla el día de mañana cuando vuelvas a la presencialidad, lo mismo que vos vas a hacer en papel y lápiz, esto lo hacemos a través de estos programas. ¿Eso quiere decir que no necesitas saber contabilidad para hacer estos programas? No, para nada. Si no sabes contabilidad, no te sirve nada el sistema electrónico, porque el sistema electrónico hace lo que vos le decís. Usa los mecanismos que vos decís, usa las cuentas que vos decís, coloca los importes que vos decís, y lo único que hace es evitarte que vos, en vez de escribir, el sistema te lo va tomando. Si vos en la parte manual tenés error, obvio que en el sistema electrónico vas a tener el error. Entonces,
Si uno ve los libros de contabilidad por ahí un poco más viejos, hay otros medios que ya no existen. Nosotros, en realidad, la historia no es que pasó de manuales a electrónicos de una, no. Primero vinieron los manuales, después vinieron los semimecánicos, después pasaron los mecánicos y al último llegaron los electrónicos. Al medio hubo un montón de movimientos, digamos, con la forma, o los medios, mejor dicho, para registrar, pero es toda historia. Hoy, ¿cuál es nuestro hincapié? En estos soft, que quizás cuando estemos terminando la materia vamos a ver unos pequeños demos de cómo trabaja. Una vez que vos ya sepas cómo se hace la registración contable, cómo se hace el hecho de ir registrando en los libros, entonces después vamos a ver al final un ejemplito de esto. Bueno, dicho esto, pasamos a la herramienta que te estamos diciendo. Fíjate cuál es la idea. A ver, supongamos que yo tengo acá factura, recibo, boleta de depósito, nota de débito, nota de crédito. Bien. ¿Qué hago con eso? Y esto, así como están todas juntas, entonces lo primero que nosotros deberíamos ver ahí es de procesarla en el sentido de ordenar esa documentación. Y el ordenamiento puede seguir distintos criterios. El primero, que sí o sí lo tenés que tener, porque eso es un poco la base de nuestra registración, y aparte, eso está previsto en el Código Civil y Comercial, es el ordenamiento por fecha, ya que la registración contable en los libros debe ser en forma cronológica, a medida que las operaciones se van realizando. Entonces, ese primer ordenamiento forma parte de esta segunda etapa que llamamos proceso. Listo. Entonces yo tengo estamos 11 de junio, tengo la pilita de documentos. ¿Qué podría ser como otra forma de volverlos a ordenar? Bueno, ya que lo tengo por día, sepáralo, por ejemplo, por operaciones. Acá están las compras, acá están las ventas, acá están los cobros, acá están los depósitos. ¿Correcto? Y lo único que yo tengo es documentación. Entonces, yo voy y fui al banco. Listo, acá está el ticket. Acá está el día de hoy, está el nombre del banco, está mi cuenta, que yo es la que cliqué, o el cajero automático, o si fui por el cajero, el importe de la operación. Bien. Entonces, ¿qué operación existe hoy? Depósito. Variación patrimonial, activo que aumenta en mi cuenta de banco, activo que disminuye la plata que se fue. Bien. Y eso lo tengo que registrar en el libro de contabilidad. Registrar, ¿qué quiere decir? Que yo voy a ir copiando como está la boletita de depósito. Quiere decir que yo le saco una foto a la boleta de depósito y trato de dibujarla así entre comillas en el libro. No, lo que vos tenés que anotar en el libro es ese depósito. ¿Cómo lo anotas a ese depósito? Ese depósito lo anotas usando lo que recién vimos, la partida doble, utilizando cuentas, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, la cuenta son esta herramienta, esos instrumentos que nosotros tenemos y que utiliza la contabilidad con el objeto de representar y poder reflejar contablemente los hechos y operaciones que nosotros tenemos en nuestras organizaciones. Entonces, es una herramienta, es el nombre que nosotros elegimos para ir designando los hechos y operaciones. En el ejemplo cortito y simple del que te estoy mostrando, decimos, yo voy a depositar en el banco. Entonces, vos ahí, la cuenta que vas a utilizar, la misma, banco, ponele norte y el nombre de la cuenta o el número. Cuenta corriente, número tanto, caja de ahorro, número tanto. Ese es el aumento patrimonial. Aumento de activo, perfecto. Como dijimos recién, los aumentos de activos ya sabes que van en la izquierda, entonces al debe, ahí te aparece la cuenta banco. Y en el haber irá el otro movimiento, si vos depositaste es activo que disminuye, ¿y cuál es el activo que disminuye? La plata. Y en la contabilidad, ¿cuál es la cuenta que normalmente utilizamos para reflejar la plata? Se llama la cuenta caja. Esta cuenta la usamos hace cientos de años y es muy probable que la sigamos usando. Entonces, ahí te queda una registración en el libro diario, que no lo conocemos, eso lo vamos a ver después de la cuenta, en donde vos colocás al debe la cuenta que refleja un movimiento, banco en nuestro ejemplo, y al haber la cuenta que refleja otro movimiento. Por supuesto, si al debe pongo 100, al haber debo poner 100, concepto de la técnica de la partida doble. Entonces, yo cuando veo en el libro de contabilidad, ¿qué leo? Acá está el debe banco, caja. Listo. Si está el debe, un aumento es porque deposité, caja al haber es porque la plata salió. Y esa es la forma en que nosotros vamos registrando los hechos y operaciones.
Entonces, la cuenta es este instrumento que nosotros utilizamos para ir identificando los hechos y las operaciones. ¿Cuáles son las partes que tiene la cuenta? Y las cuentas tienen, acá en el gráfico de abajo quizás está más clarito, tiene dos partes, obviamente la parte del debe y la parte del haber de la cuenta, y al medio va el nombre de la cuenta. ¿Qué se coloca al debe? Y al debe van la parte cualitativa, o sea, las características o la descripción de lo que quieres registrar, y la parte cuantitativa, el importe. Y al haber, igual. Este esquema que está puesto acá, como dice acá, es un esquema simplificado en forma de T que tiene la cuenta. Es lo más simple. Es una T en donde vos al medio colocas el nombre de la cuenta y los movimientos que van o a la derecha, a la izquierda o a la derecha, al debe o al haber. Registrar una operación al debe se llama debitar la cuenta o hacer un débito a la cuenta. Registrar una operación al haber se llama acreditar la cuenta o hacer un crédito a la cuenta. Entonces vos vas debitando, acreditando, eso ya depende de las cuentas, qué movimiento va hacia un sector y qué movimiento va hacia otro sector. ¿Y qué colocas al debe? Y en el esquema de T, que es la que ustedes van a hacer después en los prácticos, sí o sí, obviamente es el importe. Y eventualmente en la parte cualitativa iría, si es que lo puedes hacer y si es que te lo piden, la fecha, el número del comprobante, qué operación hiciste, compraste, vendiste, pagaste, cobraste, quizás con quién hiciste. Entonces esa sería la parte descriptiva. Lo más simple que vas a encontrar en esta cuenta es el importe. El nombre de la cuenta, qué importe pones al debe y qué importe pones al haber. Entonces, poner al debe debitar, poner al haber acreditar. Cuando vos llegas o puedes sumar todo lo que pusiste al debe y puedes sumar todo lo que pusiste al haber y sacar esas diferencias, eso es sacar el saldo de la cuenta. Es decir, entre comillas, lo que le queda. Ese saldo puede ser, es deudor si lo que vos, la suma del debe es mayor al haber. Al debe tenés 100, al haber tenés 60, 100 menos 60, 40 es el saldo. Y como el debe es mayor que el haber, el saldo es deudor. Al revés, tengo 10 al debe y 30 al haber, 30 menos 10 es 20 el saldo. Deudor, acreedor y acreedor, porque el haber era mayor. Y si los dos son iguales, la cuenta está saldada. Esto que estamos viendo acá es el mecanismo simple, digamos, de identificar a la cuenta. Esto también está visto en forma de esquema. Yo puedo tener cuenta que tiene solamente las dos columnitas, el importe que va al debe al haber, o puede ser que tenga las tres columnitas, el debe y el haber, y la tercera es el saldo, que es lo que recién dijimos, que es lo que va quedando. Esta tercera forma es la más frecuente que vos vas a encontrar, por ejemplo, cuando te llega los resúmenes de tu cuenta de banco. Entonces el banco te manda que lo que coloca una columna, que lo que coloca la otra, y el saldo. Y la última, que la cuatrilateral, es cuando vos tenés debe haber, pero el saldo, como dijimos recién, como puede ser deudor o acreedor, está la opción de que el saldo tenga las dos columnas con debe y haber. Entonces, en lo que comentamos recién, en forma, a modo de resumen, este es el esquema T de la cuenta, esto es lo que colocas al debe, esto es lo que colocas al haber, y qué operaciones van a ir al debe. De acuerdo a la ecuación patrimonial, irán las que tenés indicada a la izquierda, cuáles son las que irán al haber, las que tienes colocada a la derecha. Por supuesto, ¿cuál es cuál? Y bueno, obviamente eso depende de la cuenta, ¿correcto? Eso depende de la cuenta que estamos hablando. ¿Qué aspectos generales podemos hablar de cuentas? Cuando nosotros hablamos de que es un nombre, no existe, salvo poquísimos casos muy puntuales, no existe una disposición en Argentina que te obligue a utilizar determinada cuenta. No hay una normativa. ¿Correcto? Salvo casos muy puntuales por hechos o por algunas entidades o organizaciones o por algunas actividades en particular. Si no, no hay. Yo recién ponía el ejemplo. Bueno, si la plata sale, utilizas la cuenta caja, que es la cuenta que usamos hace cientos de años para mostrar el movimiento de la plata que ingresa y la plata que egresa. Entonces vos me decís, caja, bien. ¿Por qué? Pues bueno, asocias a la caja que donde teóricamente o tenías guardada la plata o si querés una caja fuerte. Pero por ahí alguien te dirá, che, yo no me gusta la cuenta caja. Yo en vez de caja puedo usar la cuenta, capaz que poner plata, que suena medio... O quizá la cuenta dinero. Hay algún autor que pone la plata efectivo, dinero en efectivo, efectivo. ¿Puedes usar todas? Sí. Podés usar todas, podés utilizar la cuenta que vos quieras.
ahí no hay una restricción. Pero nosotros estamos haciendo esto para luego generar informes, y los informes tienen que tener claridad, precisión. Entonces, cuando entras a hablar del nombre de la cuenta, intentamos buscar un nombre de una cuenta que, para quien la lea, sea representativa, clara y precisa y no genere dudas. Por eso es que, un poco al final, vamos a presentar un modelito de plan de cuenta para que veamos cuáles son las cuentas que se utilizan con mayor frecuencia por usos y costumbres de hace muchos años que tenemos en la contabilidad. Entonces, no hay una disposición que te obligue a utilizar tal cuenta. Entonces, yo te digo, bueno, esta operación la puedo usar en esta cuenta. Vamos a decir, ¿puedo usar esta otra? Entonces, puedo analizar lo que dijimos recién. ¿Es clara, es precisa, no genera duda? Sí, listo, perfecto. Ahí vamos a ir viendo, y eso es importante que la vas conociendo, porque por ahí, acá hacemos un ejercicio donde utilizamos una determinada cuenta, vos vas a un libro, usas esa cuenta, otro libro quizás usa otra, pero la tenés que conocer a todas, porque cuando vas a resolver un ejercicio, un examen, no puedes decir, no, yo sabía esta nada más y las otras, no, hay que conocerlas a todas. Por eso es importante el tema de la denominación. Entonces, anotamos operaciones al debe, anotamos la operación al haber, e insisto, esto dependerá de la cuenta que estés usando. Supongamos que vemos la cuenta caja, que recién indicamos que es una cuenta que lo usamos para identificar los movimientos de planta. ¿Y los cheques van? No, cheques ya habría que ver si es que correspondería o no, eso es otra cosa. Y dólares, y yo te diría que tampoco, porque eso ya habría que ver otra cuenta que identifique ese tipo particular, a pesar de que todos estos conceptos son parecidos entre sí y cumplen o tienen la misma finalidad. Veamos caja. Entonces, si yo tuviera acá en esta T, acá al medio diría la cuenta caja, y diría, bueno, en esta cuenta caja, ¿qué deberías colocar al debe? Entonces, como la cuenta caja es una cuenta de activo, vos acá, en la ecuación patrimonial te dice, al debe, el activo inicial, o sea, la plata con la cual vos inicias. Y al debe irían los aumentos de activo. Entonces vos te preguntás, aumento de activo. ¿Y por qué? ¿Qué me puede generar aumento de activo? A ver, poneme en el chat, ¿qué puede generarme aumento de activo vinculado a la plata? Solo vinculado a la plata. Poneme en el chat, perfecto. Venta, bien, ¿qué más? Ventas al contado, bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Eso nada más genera la entrada de plata? ¿Solamente la venta? ¿Solo venda? Cobranza, bien. Entonces ahí pusimos dos palabritas vinculadas, cobranza y venta. Puede ser por intereses, puede ser. Entonces, entras a ver, hay una gama de operaciones que están vinculadas a la plata. Y estoy hablando de ingreso de plata. Y fíjate, ¿por qué ingreso de plata? La primera que pusimos, por ventas. Si yo te digo, a ver, fíjate la diferencia bien finita. Vos me decís, ¿por qué ingresa la plata? Vos me decís por venta. Y yo te diría, acabo de vender. Ah, hiciste una venta, es plata. No, acá tengo el cupón, tarjeta de crédito. ¿Dónde está la plata? No está el cupón. Entonces fíjate que la respuesta venta, hasta ahí. Ahora, si vos me decís por cobranza de una venta, listo, ahí se elimina todo otro que no sea cobranza. Si yo te digo cobranza de una venta, bien, acabo de vender. 1, listo. 2, ¿la cobraste? Sí, perfecto. 3, ¿qué recibiste? Dólares. Upa. ¿Y eso es caja? No. Entonces, fíjate cómo entras a pulir el concepto. Entonces, si tuviéramos que hacerlo más preciso, serían cobranzas de ventas realizadas al contado en moneda nacional. Y ahí cerré todo. Ahora, como dicen por acá los otros compañeros, aportes en efectivo, o sea, aportes que un dueño haya realizado, colocaciones o puesto platas para la sociedad, que le haya cobrado a un cliente, no por la venta que le acabo de hacer, sino por las ventas que ya le hice antes y al cliente le vengo cobrando sus cuotas. Entra la plata. Podría ir al banco y pedir un préstamo. El hecho de que el banco me dé un préstamo puede originar. Entonces, en síntesis, si nosotros tuviéramos que describir la cantidad de operaciones que podrían generar aumentos de activo, que son todas las que nosotros hemos ido comentando recién, toda esa operación, cuando ingrese, acá la tendrás que poner al debe y el importe correspondiente. Me voy al otro lado.
Como es la cuenta caja, es una cuenta de activo. Busco en el otro lado y acá está activo disminuye. Quiere decir que, en síntesis, las cuentas de activo van al debe cuando aumentan y al haber cuando disminuye. Y ejemplo de disminución de plata y paga lo que se te ocurra. Puedo devolver un préstamo, tener un montón de opciones. Entonces, la ecuación patrimonial es la que vos la tenés que vincular al movimiento que tienen cada uno de los términos de la ecuación para identificar qué va al debe y qué va al haber. Al principio recién... ¿Hola? Cuando vas haciendo la operación, vas a ir viendo que va a un sector y que va a otro. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos hasta acá? Bien, bien, gracias. Y ahora entramos a un tema, este de acá. Bueno, este tema es un tema no importante, recontra importante, porque lo tenés que recontra manejar para esta contabilidad, para la que sigue y toda tu contabilidad de la carrera, que es la clasificación de las cuentas. Clasificar las cuentas quiere decir que las vamos a ordenar siguiendo distintos criterios. ¿Por qué presentamos este? Porque es el más relevante a los efectos de la retención contable. Si no sabes esto, olvídate que no vas a poder hacer contabilidad. Entonces, por eso es importante empezar a jugar con este concepto. La vamos a clasificar. Entonces decían, ¿y por qué criterio? Hay varios. Acá vamos a ver 1, 2, 3, 4 criterios. Empezamos por el primero, que es el principal a los efectos de la registración. ¿Cuál es el criterio? El criterio es por su naturaleza o por el objeto representado. Es decir, que la vamos a clasificar a las cuentas según la esencia de su cuenta, que es lo que nosotros queremos identificar, por eso se llama objeto representado, o por su naturaleza. Fíjate que cuando, por ahí, si tienes oportunidad de ver los libros de contabilidad, yo te diría que el grueso de los libros de contabilidad, a esto que estás viendo en pantalla, lo llaman clasificación por su naturaleza, porque lo que estamos viendo es justamente la naturaleza de la cuenta. Pero hay algunos autores que le llaman el objeto representado. Si vos no sabes estos dos nombres, y vas a un parcial, un examen, y te pide clasificación de las cuentas según el objeto representado, chupa, y te quedaste al aire si no sabes que es lo mismo que es por su naturaleza. ¿Está bien? Cuando después vamos viendo las cuentas, lo mismo que comentamos recién. Tienes que conocer las cuentas y todas otras que sean parecidas a esa y que se utilicen en las mismas condiciones. Porque si te aparece alguna, si te aparece la que vos sabés, bárbaro. Pero si te aparece otra que es el equivalente y no la conoces, y ahí vamos a hacer un poco de agua. Vamos a la naturaleza. Primera cuestión, cuando nosotros clasificamos a las cuentas según su naturaleza, acá tenemos 1, 2, te las muestro, patrimonial 1, resultados 2, regularizadoras 3, de orden 4 y movimiento 5. Por ahí en algunos libros vas a encontrar como 4, acá partimos un grupito y damos 5 grupos. Y empezamos primero con el grupo de las patrimoniales. Si vos ves en las patrimoniales, obviamente sigue el esquema de la ecuación de estructura patrimonial. La cuenta de activo, la cuenta de pasivo y las cuentas de patrimonio neto. Y dentro del patrimonio neto dividimos en dos grupos. A ver, recordame, patrimonio neto, ¿cuáles son las dos partes principales que tiene el patrimonio neto? Capital y resultado Capital acumulado. y los resultados. Perfecto. Capital y resultado. Si vos ves en pantalla, parecería que son 3 y no, siguen siendo 2. 1, capital, y 2, que acá está subdividido como reservas y resultados acumulados. Pero los dos es básicamente los mismos. Esta reserva es un resultado acumulado con un fin específico y los resultados acumulados que están abajo son acumulados pero no tienen destino específico. A ambos digamos que está dentro del concepto de resultado. Cuentas de activos, que enseguida vamos a ver cuáles son los grupos que pueden ser, que acá tenés todas las cuentas que reflejen o los bienes o los derechos a cobrar. En bienes, amplísimo, ya que ahí vas a tener bienes, dependerá del tipo de entidad, empresa u organización a lo que nos estamos refiriendo. Entonces tenés una amplia gama de bienes.
Y esas amplias gamas de bienes las identificamos con un nombre para luego hacer la registración contable. Acá te pongo la cuenta banco, si vos decís la cuenta banco, y bueno, obviamente son los fondos que yo tengo depositados en banco. Cuando decimos banco, habrá que identificar cuál es el banco y obviamente tendrás que identificar la cuenta, ya que en un banco puedo tener una cuenta corriente, una caja de ahorro y un plazo fijo, que son las que con mayor frecuencia nos vamos a encontrar. Y si yo en un banco tengo dos cuentas corrientes, en tu contabilidad tendrás que tener el nombre del banco, la cuenta corriente, número tanto y número tanto. Una separada de la otra porque son cuentas distintas y obviamente las tenemos que controlar en forma distinta. La cuenta caja, que un poco comentamos recién, movimiento de fondo. Y acá te presento una cuenta, capaz que ustedes ya la pueden, algunos ya la deben conocer. Cuando hablamos de la cuenta rodados, ¿saben a qué nos referimos? ¿O a qué se podría referir? Auto, Los medios de vehículos. transporte. Medio de transporte, perfecto, vehículo. Lo que pasa es que vos hablas la palabra rodados. Esa cuenta lo usamos, como decía recién, por uso y costumbre de hace años. Y le llamamos así. Si no usarías rodados, ¿qué otra cuenta te parecería más clara, quizás más precisa para identificar este tipo de bienes y para no llamarles rodados? ¿Cómo le llamarías? Medios de transporte. Vehículos. Medio de transporte, puede ser vehículos. Si vos a una persona le preguntas automotores, o poner en la identificación de cada grupo dependerá de la importancia que tiene. Pero si vos a alguien de afuera decís, che, yo tengo en mi negocio tengo los rodados. Vos, porque estás en contabilidad, porque sos de la carrera, sabés que son rodados. Pero el de afuera, el rodado, bueno, se imaginar que algo que gira. Pero si vos le decís un vehículo, listo, ya sabes que una camioneta, un tractor, una moto, lo que sea. A eso voy con la denominación de la cuenta, que los usos y de costumbre, y el día de mañana que vos vas a ir usando rodadas, porque así la venimos usando. Pero eso no quita que puedas utilizar cualquier otra cuenta que sea o que refleje con precisión lo que vos quieres describir. Y las cuentas de banco, perdón, sí. ¿Habría una consulta? Por ejemplo, en un uso diario no podríamos utilizar vehículos en vez de poner rodados, que no. ¿Por qué no? Sí, por supuesto, claro que sí, eso es lo que estamos diciendo. Eso es lo que estamos diciendo. La cuenta rodada, en ningún lado existe una norma que te diga que si vos tenés una camioneta, le tenés que poner el nombre rodado en tu contabilidad. Eso no existe, para nada. Los nombres que estamos viendo acá son por uso y costumbre, que lo venimos utilizando de hace muchísimos años y lo seguimos usando. Si yo en mi contabilidad, en vez de poner rodado, pongo vehículos, perfecto. Si vos en tu contabilidad querés poner medio de transporte, perfecto. Si vos pones en tu contabilidad, por ejemplo, camioneta o la cuenta tractores, por decirte algo, es simplemente uso y costumbre, ¿ok? Eso es con respecto a los bienes. Y si nosotros hacemos ventas que las hacemos en cuota, una cuenta que puede reflejar esos derechos a cobrar puede ser la cuenta deudores o la cuenta cliente, que son las cuentas que habitualmente nos vamos a encontrar. Pasivo reflejará deudas. Acá tengo uno, proveedores. Dame un ejemplo. ¿A quién más podría yo estarle debiendo y qué nombre se te ocurre que podría ponerle a la cuenta? Acreedores. Deudores por venta. Ya conocemos. No, deudores son los clientes. Perdón, deudores son los clientes. Eso es activo. Acá estamos hablando de deuda. Acreedores. Perfecto. ¿Qué más puede ser como pasivo? ¿Qué más se te ocurre? Documento a pagar. Documentos a pagar u obligaciones a pagar. Después ya vamos a ver las diferencias para una y para otra. ¿Sí? ¿Algo más? Las cuentas a pagar. Cuando vos pones cuentas a pagar, está bien el concepto, pero es muy genérica. Se puede decir cuenta a pagar, pero ya todos son a pagar, ¿correcto? A ver, pediste un préstamo en el banco. ¿Con qué cuenta identificas o le pediste prestado a un pariente o un vecino? ¿Con qué cuenta identificas el préstamo que vos tienes? Préstamos a pagar. Por ejemplo. ¿Está bien? ¿Y esa cuenta existe? Podés. Ya vamos a ver el tema de los cheques diferidos que están colocando por acá. ¿Bien? ¿Y qué más podés tener? ¿A quién más le podés deber? ¿Le podés deber a tus empleados? Sí, acreedor ya lo pusimos. ¿Le podés deber a tus empleados? Sí. Sí. Sí, puede ser. ¿Y cómo le llamarías a esa cuenta? Sueldos a pagar. Jornadas. Sueldos a pagar.
remuneraciones a pagar, deudas al personal, ¿está bien? Puede ser que vos estés debiendo impuestos, ahora que estamos tan ahí liquidados. Sí, ¿podés deber impuestos? Sí. ¿Y cómo le llamarías a la cuenta? Luz y Servicio teléfono a pagar. No, si es impuesto, ¿qué es la cuenta? La primera cuenta que se te ocurre. Impuestos a Impuestos pagar. a pagar. Porque impuestos y servicios no son sinónimos, ¿correcto? La luz puede ser un servicio, sí. ¿Estás debiendo la factura de luz? Sí. ¿Y qué cuentas podrías poner ahí? Servicio de luz a pagar, bueno, ahí podría ser. Ahí podría ser. ¿Está bien? Entonces, este concepto de lo que es deuda, las cuentas que puedo tener, las que vos quieras. Uy, me fui. Y después, el patrimonio neto, la cuenta capital, así se llama capital si es una empresa unipersonal, o capital social si es sociedad. Y en el caso de las reservas, son distintos tipos de reservas. Creo que no lo comentamos. ¿Qué es una reserva? Así, en este concepto como componente del patrimonio neto. La reserva es cuando existen resultados positivos de ejercicios anteriores y se toma la decisión, cuando es una reserva que se llama facultativa o es obligatorio, como es la que vos tienes en pantalla, que es la legal, en donde parte de esos resultados acumulados los debes reservar o para fines específicos o no. Entonces, las reservas son resultados positivos que no se distribuyen. ¿Sí? En cambio, los resultados acumulados, esos son resultados y si son positivos, pueden ser redistribuidos y por eso se encuentran en este sector. Con eso terminamos entonces la clasificación según la patrimonial, según su naturaleza como patrimonial. Cuando en los exámenes te cae esta cuestión y te dicen, bueno, acá está la cuenta banco, clasificación de la cuenta banco según su naturaleza o según su objeto representado. Si te preguntan eso, tienes dos opciones. O pones que la cuenta banco es una cuenta de activo, o pones que la cuenta banco es una cuenta patrimonial del activo. Si tu respuesta es la cuenta banco es una cuenta patrimonial, la consideramos error, porque patrimonial puede ser de activo, puede ser de pasivo y puede ser de patrimonio neto. Si no lo aclaras, es error. Entonces, ¿qué es lo fácil? Poner o activo o pasivo o patrimonio neto. Por su defecto, patrimonial activo, patrimonial pasivo, patrimonial neto. Pero no poner solo patrimonial. ¿Está claro? Bien. Cuentas de resultados. Las cuentas de resultados pueden ser las de positivos, que son las que implican los flujos positivos que ingresan en concepto de resultados, ganancias en definitiva, o de resultados negativos o pérdidas. Fíjate que acá, fíjate que cuando nosotros ponemos cuenta de resultados positivos, yo te dije, sí, entre comillas, asociarlo a ganancias. Hay un concepto mucho más fino, que eso lo vas a ver en la primera unidad de contabilidad 1, porque el concepto de positivo y ganancia, en principio, están asociados, pero es más amplio el concepto de positivo. Entonces, cuando vos decís cuenta de resultados positivos, ahí incluís a todo. Uno de esos resultados positivos son las ganancias, después vamos a ver que hay otros. Entonces, los resultados positivos y negativos, y ahí están las cuentas, acá están las cuentas que están vinculadas a los resultados positivos. La cuenta venta, la principal cuenta de resultado positivo, y la cuenta costo de mercadería vendida o costo de venta, la principal cuenta de resultado negativo. Y después son las cuentas que están vinculadas a esos movimientos. Cuenta de resultado negativo, tenés una lista inmensa por la cantidad de operaciones que están vinculadas a lo negativo. En cambio, el resultado positivo es mucho más cortita y más acotada la lista por la cantidad, por el tipo, no por la cantidad, por el tipo de operaciones que se pueden dar. Cuentas regularizadoras. Fíjate el nombre, regularizadora. ¿Qué querrá decir regularizadora? ¿Qué se te ocurre? Regularizar. ¿Qué te parecería? ¿A qué te suena la palabra? Si dice regularizadora. Regularizador. A ver, regulariza otra. José, CMB, costo, mercadería vendida. ¿Sí? Bien, regularizadora. Regularizadora sería, profe, como para mantener un balance Solo la palabrita.
Solo la palabrita. ¿Por qué te pregunto? Todavía no hablé, no hablé de regularizadora en el concepto de cuenta. Olvídate que estamos en contabilidad. Solo la palabrita secas. Regularizadora. Regular. Normalizar. Regular, formalizar, Controlar. Ajustar. controlar. Ajá. Y la palabra que nosotros la tenemos que asociar a regularizadora, ajustar o corregir. Ajustar o corregir. Ahí está la palabrita que le acaban de ponerte Elías y Gabriel. Ajustar o corregir. Entonces, las cuentas regularizadoras están para ajustar o corregir. Para ajustar o corregir, ¿qué? O cuentas patrimoniales o cuentas de resultado. Cuando decimos ajustar o corregir, ¿qué quiere decir? Que sumarán o restarán a estas cuentas. Si yo estoy ajustando una cuenta, estoy corrigiendo una cuenta, estoy regularizando una cuenta. Eso quiere decir que lo que yo tenga en esa cuenta, ¿le estaré sumando o le estaré restando? Ajustar, corregir. ¿Suma o resta? La 2. Depende. Puede Sí. ser ambas. ¿Vamos? Las dos. Si uno la leería así, ambas. O sea, si regularizar quiere decir que la corrige. ¿Y qué es corregir? O la corrijo para arriba o la corrijo para abajo. O sumo o resto. Entonces el concepto de regularizadora es amplio en el sentido de que es para ajustar en más o en menos estas cuentas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque la mayoría de las regularizadoras que nosotros vamos a ver y que normalmente conocemos, la tomamos como que corrigen menos, pero no, regularizar es o en más o en menos. Insisto, el grueso de lo que vamos a ver y que ven ustedes en las otras contabilidades es que resta. ¿Qué es una cuenta regularizadora? Es una cuenta que corrige, que regulariza, y ahí te agrego una palabra más, que mejora la exhibición o la exposición o cómo se muestran una cuenta patrimonial o una cuenta de resultados. Entonces las cuentas regularizadoras son para mejorar la información que viene en cuentas patrimoniales o cuentas de resultados. Si es así, quiere decir que estas cuentas están vinculadas a otras, no existen solitas. Es una cuenta regularizadora de otra cuenta patrimonial o de una cuenta de resultados. No está sola, está vinculada a otra cuenta. Primer concepto. Segundo concepto, al hablar de regularizadora dijimos que son cuentas que pueden sumar o restar el saldo o el movimiento de esas cuentas. Y el último elemento es que las cuentas regularizadoras aparecen en los informes contables, que es la tercera etapa del proceso. Nosotros acá estamos en la segunda, estamos procesando, pero estas cuentas sí se mantienen, a diferencia de la una que vamos a ver enseguida, sí se mantienen en los informes contables. Ejemplo de cuentas regularizadoras de patrimonio: previsión para deudores incobrables, depreciaciones acumuladas. Esto solamente lo vamos a conocer, eso lo vas a ver en contabilidad 1, para ver cómo hacen y cómo se trabaja con estas cuentas. Solamente ahora lo estamos presentando. Y cuentas regularizadoras de resultados, por ejemplo, la cuenta de evolución de ventas. Regularizadoras de resultados hay muy pocas cuentas. ¿Por qué? Y acá rescato este último que dije. Cuando nosotros hablamos de cuentas regularizadoras, las cuentas regularizadoras están relacionadas a los informes contables. Una cuenta regularizadora aparece en los informes contables. Y en las cuentas de resultados son poquititas las que tienen esa condición. Por eso, acá, a modo de ejemplo, devolución de venta. Otro tipo, en las llamadas cuentas de orden. Las cuentas de orden, cuando nosotros empezamos a ver el tema de la contabilidad, dijimos, bueno, ¿y para qué usamos la contabilidad? La contabilidad es para registrar los movimientos de nuestro patrimonio y para registrar los bienes de terceros. Entonces ahí aparece este tipo de cuentas, que son las cuentas de orden, cuando nosotros debemos llevar en nuestra contabilidad, a pesar de que no forman parte de nuestro patrimonio, esos bienes que no son nuestros. Por ejemplo, bienes recibidos en consignación o bienes recibidos en comodato, que los tengo registrados, pero no me pertenecen. Y el otro concepto para usar estas cuentas de orden es para registrar lo que llamamos contingencia. A modo de anticipo, porque es un tema de la contabilidad que sigue. La contingencia es
ese es un hecho que puede ocurrir en el futuro, puede ocurrir, y si ocurre, puede impactar en tu patrimonio. Nosotros, cuando después veamos ese concepto, vas a ver que hay situaciones en donde esto se puede hacer una estimación y hay situaciones en donde esto lo podés registrar contablemente. No son todas, pero las que sí cumplen ciertas condiciones, la tenés que hacer. Y para hacer eso, usás una cuenta de orden para reflejar esa situación. En síntesis, la cuenta de orden, entonces, o es para contabilizar bienes que no nos pertenecen, son bienes de tercero, o para estos hechos futuros cuya probable ocurrencia puede impactar mi patrimonio y que se denomina contingencia. Y la última dentro de esta clasificación es lo que llamamos cuenta de movimiento. Una cuenta de movimiento es una cuenta transitoria que se habilita en la contabilidad a los efectos de mejorar la información contable o mejorar el control interno que se realiza. Cuentas transitorias y que tienen un objeto específico de gestionar información o de controlar determinados hechos o situaciones o circunstancias que se puedan presentar. Al ser una cuenta transitoria, por eso utilicé la cuenta transitoria, es transitoria porque al final de un periodo esta cuenta debe cancelarse, debe desaparecer y obviamente no aparece en los informes contables. Esta pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre una cuenta regularizadora y una cuenta de movimiento? Que la cuenta de movimiento que estamos diciendo ahora no aparece en los informes contables, pero la regularizadora sí aparece. Las cuentas de movimiento son cuentas transitorias, es decir, que yo la habilito durante un periodo por estas razones que son de gestión de información o control y luego deben ser canceladas. La principal cuenta de movimiento que nosotros vamos a ver es la cuenta compras y está vinculada a la compra de aquellos bienes que luego yo los voy a vender. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esta primera clasificación? Reitero la más importante porque está muy vinculado al tema de la registración contable y en esta contabilidad vamos a ver algunas de estas cuentas y en todas las contabilidades que siguen vas a ir viendo cuentas nuevas que van a ir apareciendo para que tengas en este encuadre. ¿Por qué es importante? Porque justamente necesitas tener identificada la cuenta, luego identificar el movimiento para que vos veas, de acuerdo a la partida doble, si ese movimiento de esa cuenta va o a la izquierda o a la derecha. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Estamos hasta acá? Profe, ¿cuál Sí, sería la definición de resultados del ejercicio? resultados del ejercicio. Sí. Sí. Cuando yo termino un ejercicio, yo tengo que sacar justamente, buscar todas las cuentas que tienen todas mis cuentas de resultados positivos, por un lado. Sacar todas mis cuentas de resultados negativos, por otro. Entonces, vos lo que vas sacando son los saldos de esas cuentas. Yo tengo resultados positivos, ponerle venta, alquiler cobrado, interés ganado, sumás 1000. Resultados negativos, costo de mercadería vendida, sueldo, intereses, publicidad, honorario, comisiones, gas, etcétera, etcétera. Los resultados positivos, 1000. Resultados negativos, 800. Si todos los positivos dan 1000 y todos los negativos dan 800, 1000 menos 800 son 200. ¿Y eso es 200 qué es? Resultado del ejercicio. Ahí aparece. Entonces, al final del Entonces tendría ejercicio, doble cuando vos... clasificación. ¿Por qué doble clasificación? Porque en una como que la suma resta y en la otra la suma aumenta también. A ver, estamos diciendo, todas las cuentas de resultados positivos, por ejemplo, 20, 13 positivos que están acá, están en esa clasificación. Perfecto. Todas las cuentas de resultados negativos, costo de mercadería vendida, impuestos, luz, publicidad, internet, gas, son resultados negativos. Ahora, cuando vos haces la suma de todos los positivos y haces la suma de todos los negativos, en este ejemplo yo te decía, te da 1000, ¿correcto? Y los resultados negativos me dan 800, 1000 menos 800 te da 200. Esos 200, ¿cómo se llama la cuenta? Resultado positivo. La suma de todos los resultados positivos del ejercicio 1000, 800, la suma de todos los resultados negativos,
Es 800. Si yo resto 1000 Resultado de menos ejercicio. 800, Sueldo. esos 200 se llama resultado del ejercicio. ¿Y la cuenta de resultado del ejercicio es el resultado? ¿De dónde es la cuenta de resultado del ejercicio? ¿Dónde está en el esquema este? Deudor. Sí, pues el deudor al acreedor depende si sea ganancia o pérdida. Pero la cuenta del resultado del Negativo. ejercicio en este esquema, ¿dónde está? En esta clasificación, ¿dónde la pones? Patrimonio. Patrimonial del patrimonio neto. Exactamente. O sea que la cuenta de resultado del ejercicio no es una cuenta de resultado. No es una cuenta de resultado. Dijimos nosotros de entrada, patrimonio neto vos tenés capital y resultados. ¿Cuáles resultados? Lo de ejercicio, este que estamos viendo ahora, o de los ejercicios anteriores que los solemos llamar resultados acumulados. Entonces, si todas mis cuentas de resultados son 1000, todos mis cuentas de resultados positivos son 1000, resultados negativos me dan 800, 1000 menos 800 son 200. ¿Qué es eso? Resultado del ejercicio. Y así aparece en la contabilidad. Y esta cuenta, resultado del ejercicio, ¿dónde la pones? Patrimonio neto, porque ahí van las cuentas, estos resultados. ¿Cuál es la diferencia entre esta que estamos diciendo acá, que dice resultado positivo o negativo, y esta que te estoy diciendo ahora? En el patrimonio neto van las cuentas de resultado, pero ¿cuáles? O el resultado del ejercicio o resultados acumulados, es decir, o el resultado global de todo un ejercicio o la acumulación de los resultados anteriores. No así las cuentas de resultados positivos y negativos, que esas son solamente de este ejercicio, y a modo de anticipo, al final del ejercicio se deben anular, se deben cancelar, y eso va a parar a una sola cuenta, que es esta que estamos llamando resultado del ejercicio. De todos modos, por ahí no estamos adelantando, porque recién lo vamos a ver, lo van a ver en la otra contabilidad. ¿Se ve la diferencia? ¿Se ve la diferencia? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna pregunta con el cuadro? ¿Estamos con el cuadro? Sí, me preguntaba Ana, las cuentas regularizadoras. Dijimos que las cuentas regularizadoras son aquellas cuentas que se utilizan para mejorar la exhibición de las cuentas patrimoniales o las cuentas de resultados. Corrigen, sumo o restan, en estas cuentas patrimoniales o de resultados para que la información que brinden sea mejor, mejoran la exposición. Y la diferencia, preguntaba la diferencia que me estás diciendo acá, Agustina, de las regularizadoras con las de movimiento. Esa es lo que recién comentamos. Las cuentas regularizadoras y las de movimiento. La principal diferencia es que las cuentas regularizadoras sí están reflejadas en los informes contables, en cambio las de movimiento no. Estas se deben cancelar y no aparecen en los informes contables. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Estamos? ¿Estamos? Ojo con este cuadro, es re importante. Esto es acá, fíjate que hicimos la clasificación y acá pusimos un par de cuentitas. Un poco, cuando veamos el tema de plan de cuenta, las cuentas que vas a ir apareciendo son un montón. Bueno, este año quizás no tanto, pero a medida que vas avanzando en las contabilidades, te van a ir apareciendo un montón de cuentas nuevas. Bien. Y las cuentas de orden son las que tenéis acá abajo. Es para reflejar los bienes que no son de nuestra propiedad. Primer punto. Fíjate, mira, supongamos que yo reciba en comodato, ¿sí? Recordemos que el comodato es un contrato donde yo recibo un bien y no debo pagar nada, ¿sí? Lo recibo en forma gratuita y recibí una heladera. Entonces, vos tenés que hacer en tu contabilidad una registración que refleje ese bien recibido en comodato. Primera cuestión, ¿qué cuenta vas a usar? Como el bien no es tuyo, como en bienes de tercero, usás cuenta de orden. Punto 1. Perfecto. ¿Qué más necesitas saber? Que para hacer la registración tenés que colocar un movimiento al debe y en otro movimiento al haber. Perfecto. Y obviamente deben ser iguales. Entonces, cuando vos registrás, en este caso particular, las cuentas de orden tienen la particularidad de que el asiento o la registración son solamente cuentas de orden, no se mezclan con las otras, porque es para registrar puntualmente esa situación. Entonces vos decís, bienes de tercero. ¿Qué recibí yo como bien de tercero? Una heladera. Entonces, ¿qué colocaré como el aumento de ese bien, que no es patrimonial, insisto? Colocaré
una cuenta que refleje eso. ¿Y qué podré poner? Y podré poner bienes recibidos en comodato, por ejemplo. El ADR recibido en comodato. Eso va a ir al debe. ¿Qué refleja el debe? El bien que vos recibiste de tercero. Si fuese una heredera que lo recibiste en consignación, vos lo recibís para vendérselo por cuenta de otro, viene recibido en consignación, por ejemplo. Esa es la cuenta del debe. Y en el haber tendrás que poner la cuenta o tratar de poner la cuenta que identifique a la persona a quien vos tienes la obligación luego de reintegrar el bien o hacer la liquidación en el caso de la consignación. Por ejemplo, ahí sería acreedores por bienes recibidos en comodato, por darte un nombre. Entonces, estas cuentas, en las cuentas de orden, vos utilizas para identificar al debe, el bien que vos estás recibiendo que no es tuyo, y al haber, el nombre de la persona que es el titular de ese bien que no te corresponde. Eso es un poco la idea de lo que es las cuentas de orden, cuando reflejamos bien el tercero. Otra contingencia, no te doy un ejemplo porque es un tema técnico que recién lo vas a ver en la otra contabilidad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos hasta ahí? Hola. Sí, profe. ¿Estamos? Bien. Sí, profe. Bien, bien. Vamos a otra clasificación. Vamos a otra clasificación. Acá tengo un criterio que se llama por extensión, otro criterio que se llama por el significado de su saldo, otro criterio que se llama por su contenido. Es decir, que las mismas cuentas que acabamos de ver que se clasifican según su naturaleza, a las mismas las podría clasificar por extensión, a las mismas las puedo clasificar por el significado de su saldo, y algunas de ellas las puedo clasificar según su contenido. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de extensión, las cuentas las dividimos en las cuentas más chiquititas, que son las analíticas, las simples, y la segunda clasificación, aquellas que son sintéticas, colectivas o que asocian a las simples. Fíjate el ejemplo. Si nosotros tenemos un negocio que realiza ventas, y esas ventas las vas haciendo en cuota, las vas a hacer en crédito, por cada uno de los clientes que vos tengas en tu contabilidad tiene que estar el nombre del cliente, porque vos tenés que cargar al cliente solo sus operaciones, lo que vos le vendiste y lo que vos le fuiste cobrando. En este caso, por ejemplo, yo tendré la cuenta Luis Torres, que ese es mi cliente, y Luis Torres para mí es una cuenta simple o analítica. Y cada cliente tiene su cuenta con su identificación personal. Cuando vos a esas cuentas las asocias, las agrupas, las convierte a esa nueva cuenta en una cuenta sintética o colectiva porque agrupa todas las analíticas. En este caso podría poner la cuenta cliente o la cuenta de deudores por venta, que es la otra cuenta que normalmente utilizas en esta situación. Eso con respecto a la extensión. Otras cuentas que puedes tener, por ejemplo, si pones la cuenta proveedores y tendrás cada proveedor el nombre que te identifique. Si son las cuentas que están de los bienes que vos tenés destinados a la venta, tendrá una cuenta analítica o simple de cada uno de esos productitos. Eso ya dependerá cómo es que has gestionado tu estructura de información contable. Según el significado de su saldo, y nosotros preguntamos esto mucho en los exámenes, y es recurrente la respuesta mal, por supuesto, de esto que te comento ahora. Cuando hablas de su significado, de su saldo, fíjate la expresión, significado. ¿Qué significa el saldo? No te pregunta cuál es el saldo. Si vamos a preguntar, che, ¿te cuenta qué saldo tiene? ¿O cuál es su saldo? Y pues el deudor acreedor. Ah, bien. Ahora, ¿qué significa? Bueno, eso ya es otra cosa, no es lo mismo. Por eso cuando nosotros por ahí en los exámenes preguntamos esto, significa su saldo y ahí no va, deudor acreedor, no tiene nada que ver. En esta clasificación, según el significado de su saldo, las cuentas pueden ser acumulativas o residuales. Una cuenta acumulativa quiere decir que es una cuenta que cuando vos vas haciendo la registración de esas operaciones en la cuenta, vas acumulando operaciones, las vas sumando. Por ejemplo, acá está la cuenta ventas. ¿Y qué yo voy a anotar en la cuenta venta? Cada venta que voy haciendo. Hiciste 40 ventas, 40. Vas acumulando esas operaciones. En cambio, hay otras cuentas que se llaman residuales, que es residual, que queda un residuo, que queda una diferencia. La cuenta caja. ¿Y qué pones en la cuenta caja? Bueno, en un lado la plata que ingresa, en la otra la plata que sale. ¿Y qué es lo que te queda? Y la plata que a mí me va quedando. La diferencia, el residuo, por eso se llama residual.
Entonces, las cuentas residuales son aquellas que van reflejando los movimientos en ambos sectores de la cuenta y te va indicando el residuo o la diferencia que le queda a esa cuenta. Fíjate la diferencia. Yo recién te dije ventas. Y vos vendés. ¿Y qué más realizas? ¿Qué otra operación realizas en esa cuenta? Y básicamente ventas. Eventualmente podría tener una devolución, pero son venta. ¿Qué hace? Suma. Acumula. De ahí viene la expresión de acumulativo residual. Y por último, según el contenido de las cuentas, acá estamos hablando de las cuentas patrimoniales de activo y pasivo. Pueden ser objetivas cuando la cuenta está referida a bienes, personales cuando la cuenta está referida a personas e inmateriales cuando la cuenta está referida a bienes no corpóreos o inmateriales. Bien, de estas dos clasificaciones son importantes, pero insisto en la anterior. Lo que te pongo ahora es una clasificación que por ahí lo vas a encontrar en algunos libros y que enseguida te lo voy a mostrar en una gráfica. Cómo se clasifican según su agrupamiento y según su extensión. Te la indico de abajo para arriba, te la indico el nombre y te voy a pasar a otra pantalla para mostrarte en un ejemplito breve qué es lo que estamos diciendo acá. Empiezo desde abajo para arriba. Cuando nosotros hablamos de cuentas, por ejemplo, la cuenta cliente Juan Pérez, cliente Luisito, cliente María, cliente Pepe. Cada cliente tiene su cuenta. Esa cuenta dijimos que era una cuenta analítica o simple. Después, a estas cuentas analíticas vos las agrupas en una cuenta que se llama sintética, que puede ser la cuenta clientes o la cuenta deudores por ventas. Cuando nosotros a estas cuentas tenemos la posibilidad la podés agrupar en un grupo mayor, ese grupo mayor lo podemos identificar como el grupo o rubro, que también es otro nombre que recibe, de los créditos. ¿Y qué vas a poner en los créditos? No solamente los clientes, sino vas a poner también todas aquellas cuentas que estén vinculadas a derechos a cobrar. Por ejemplo, documentos a cobrar. Por ejemplo, tarjetas de créditos a liquidar. ¿Sí? Y después los créditos, a su vez, componen un grupo principal que es las cuentas de activos. Entonces, cuando nosotros llegamos a este nivel de créditos, estas cuentas se llaman cuentas compuestas. Y el último nivel, el más abarcativo de todos, esa cuenta, que se llama una cuenta de activo, se llaman cuentas recompuestas, que ahora te las voy a indicar. ¿Por qué esta distinción de este cuadrito? Lo que vos tenés en este cuadrito y que se llama por extensión, que está en la parte inferior del cuadro, esto vos lo utilizás en la registración contable y es lo que vos vas a hacer en la contabilidad, como veamos en este libro. En cambio, las que están en la parte superior, estas no se utilizan para hacer la registración. Estas se utilizan para hacer la exposición, para hacer los informes contables que están en la tercera etapa del proceso. Entonces, las cuentas por su extensión las utilizamos en la segunda etapa, registración contable, y las cuentas por su agrupamiento las usamos en la tercera etapa, cuando tenés que hacer los informes contables. Déjame que vea si lo tengo acá. No, a ver. Salgo de acá un minuto. Creo que lo tengo. ¿Se ve la pantalla? Sí. Bien. Bien, acá la pantalla está, vamos a ver un montón de conceptos todos juntos. Las cuentas que nosotros las estamos teniendo identifica, digamos, todos estos hechos de operaciones que nosotros queremos referirnos. Por supuesto que para eso tenés que armar lo que dice acá, un plan de cuentas. Después ustedes busquen el concepto de plan de cuentas, las características, cuáles son los aspectos que tengo que tener en cuenta para hacerlo. Acá ya te lo muestro hecho. Un plan de cuentas es el listado de todas las cuentas que yo voy a utilizar en la contabilidad. Y ese listado yo lo puedo tener armado de distintos criterios. El que ponemos ahora, el que con que más frecuencia vamos a utilizar,
quiere decir que hay otros. Lo que pasa es que esto que está acá te facilita mucho cuando luego debas elaborar los informes contables, por eso está esta estructura. A ver, ampliamos. Mira, entonces yo tengo listado esto que tengo pendiente, que está con estos cuadritos, ya te digo para qué es y para qué sirve. ¿Qué es lo primero que aparece acá? Las cuentas de activos. Esas cuentas de activos, según la clasificación que vimos recién, se llama recompuesta. ¿Qué otra cuenta recompuesta tendrías, aparte de activo, dentro del patrimonio? Pasivo. Pasivo, fíjate, voy a bajar un poquito. Bajo, 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 bajo. ¿Dónde andás? Ahí está, pasivo. ¿Y la otra? Patrimonio neto. Bajo, 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 bajo. Ahí está, patrimonio neto. ¿Ok? Ahí están la clasificación como por su agrupamiento como cuenta recompuesta. Vuelvo a subir. Ahí está. Hay dentro del activo lo que se llama, y eso no es tema de esta contabilidad, te lo nombro a modo de comentario, pero lo vemos recién en la contabilidad que sigue, lo que se llama activo corriente, y abajo hay otro que se llama activo no corriente. Para hacerlo muy sintético y quizás con una falta, no con mucha precisión, los activos corrientes son aquellos activos que después que cierro un ejercicio los puedo convertir en dinero, o ya son dinero, en un plazo de 12 meses. ¿Sí? Después lo vamos. El otro contabilidad lo vemos en detalle. Pero sí me detengo acá. Acá dice caja y banco. Lo voy a ir pintando de amarillo. Acá dice inversiones. Lo voy pintando de amarillo. Acá dice crédito por venta. Pintamos de amarillo. Acá dice otros créditos. Pinto. Bienes de cambio. Pintamos. Otros activos. Pintamos. Toda esta clasificación está dentro de lo que se llama el activo corriente. En activo no corriente ve que se vuelven a repetir eso que ya dijimos recién, pero aparecen unos nuevos que antes no estaban. Bienes de uso. Activos intangibles. Otros activos. Y la llave, que después vamos a comentar de qué se trata. Entonces lo que quede en amarillo son los grupos o rubros que pertenecen tanto a activo o como pasivo. Grupos o rubros. La palabra rubro es la que más frecuentemente lo vamos a utilizar técnicamente, pero decir rubro o grupo es lo mismo. ¿Y qué cuentas tenés dentro del rubro caja y banca? Y bueno, en esta cuenta, en este rubro, en este grupo, voy a tener todas las cuentas que reflejen movimiento de plata. La cuenta caja, que comentamos recién, caja chico, fondo chico, que ya vamos a decir de qué se trata. La cuenta de los bancos, en distintas cuentas. Puede ser valor de depositar, puede ser moneda extranjera. En definitiva, todo lo que vos tenés en este listado es plata de alguna forma y que la tenés disponible. Primera cuestión. Acá, y ahí fíjate el sentido y la gráfica. Fíjate cómo se va armando. Voy acá, salto un escalón, salto este escalón, salto este. Eso lo que voy haciendo, a medida que voy haciendo en las cuentas, se llama desarrollo de cuenta. Es cuando yo tomo una cuenta generadora y voy buscando las cuentas que están vinculadas a esa cuenta generadora. Y cada una de esas correcciones implica un nivel. Implica un nivel. ¿Cuál es el nivel de apertura que yo voy teniendo en esa cuenta? Entonces, voy colocando las cuentas que están dentro de esa composición. ¿Sí? Eso después búsquelo en la plataforma. Esto que estamos viendo ahora se llama cuentas, el archivo, así que ahí lo vas a encontrar. Ahí está un listado de un montón de cuentas, por lo menos para que la vas conociendo. ¿Sí? Entonces acá están todas las cuentas. Entonces, el sentido de por qué esta cuenta las voy desagregando es porque voy bajando el nivel de la posición de la información que tiene la cuenta. A medida que yo voy bajando, el nivel se hace más concreto. Fíjate acá. Voy a pintar esta cuentita una sola de otro color.
Ahí está. Ahí te pide la cuenta Banco Nación, cuenta corriente 28345. Esa cuenta está dentro de otro grupo que son las cuentas corrientes. ¿Por qué? Porque en este caso particular tengo dos cuentas y cada cuenta tiene que ser manejada en forma individual porque tiene su propio movimiento. Esas cuentas están dentro de la cuenta Banco Nación, cuenta corriente. Y el Banco Nación puede tener cuenta corriente, solamente puede tener cuenta corriente, no, puede tener caja de ahorro. ¿Puedo tener cuenta solamente el Banco Nación? No, acá puedo tener cuenta en otro banco. Por eso es que tiene esta desagregación. Si vos tuvieses una cuenta en un banco, por supuesto que todo eso no existe. Pones directamente esa cuenta, ¿sí? Y tengo una división, banco y moneda nacional. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga bancos en otra moneda y tenéis que tenerlas identificadas en forma separada. Entonces, el sentido de por qué habilitas esto es por simples cuestiones de necesidad de información o de control interno en la gestión de la organización. Ese es el sentido que le da a todas estas cuentas, que las tendrá en función de eso. ¿Qué son estos cuadritos que vos tenés acá adelante? Estos cuadritos que están adelante es para... espera, antes de eso, cierro el tema de la idea. Entonces, el plan de cuenta es un listado de todas las cuentas que vas a utilizar dentro de la organización y lo tienes ordenado según distintos criterios en base a la necesidad de la registración contable. ¿Cómo elaboras el plan de cuenta? Requisitos. Esos requisitos que vos lo vas a ver en este artículo que te digo que lo tenés en la plataforma a los efectos de elaborar. Y estos cuadritos que tenés acá puestos es para codificar. Codificar es asignarle un número a la cuenta. Y los códigos pueden ser números o pueden ser letras o número y letra. Y si estamos en contabilidad y somos contadores, obviamente que el principal código que vamos a utilizar son números. Por eso los sistemas de codificación que nosotros tenemos son sistemas de codificación numérico. ¿Ok? Salgo un minuto de acá y vuelvo al otro lado. Entonces, en las cuentas analíticas, sintéticas, compuestas y recompuestas. Acá están los requisitos del plan de cuenta, eso lo van a buscar ustedes, las finalidades, esto después lo voy a volver a ver en algún punto. Y me paro acá. Codificación. Entonces, codificación es asignarle un número. Y estas son las mismas cuentas que acá, fíjate que las tenés acá, son más o menos las mismas que estamos viendo en el plan de cuenta. Yo quisiera codificar, y bueno, tengo distintas opciones. Empiezo con la primera, más simple. Y poner un número correlativo, la cuenta banco 1, la caja 1, la cuenta corriente 2, la caja de oro 3, es la 4, 5. Lo único que hago es, a medida que van apareciendo, le voy poniendo el número. ¿Cuál es el problema que tiene? Que si me aparece una nueva cuenta, ponele en el grupo caja y banco, y si yo a esa la quiero agregar, y acá no tengo cómo agregarla, porque yo ya me pasé al otro. Entonces, este correlativo limitado. Podría corregirlo. Entonces ya no hago correlativo, sino que lo hago por block. ¿Qué quiere decir block? Que yo a todas las cuentas de activo le voy a dar un número entre el número 100 y el 199. Digamos, más amplio. Entonces la cuenta caja será la cuenta 100, 101, 102, a pesar de haber hecho en block, tengo la limitación de que si me acabo este grupo y no tengo cómo agregar, o por lo menos si la tengo que agregar, me aparece un número que no me sigue la lógica de la descripción. Podría avanzar a una tercera forma que es block en grupo. Entonces, ¿vos qué decís? Cada grupo del activo, dale un numerito. Decís vos, caja y banco van a ser del 100 al 110. Ah, bien. Entonces, caja 100, banco, cuenta corriente 101, caja de ahorro 102. Y si aparece, por ejemplo, moneda extranjera, ¿la puedo agregar? Sí, 103, porque está justo dentro del bloque. Está justito dentro del bloque. Ahora, puede suceder que se te acabe el rango que vos tenés asignados a ese bloque. Y ahí llegamos al último. Y el último es más simple porque te cubre todo o te elimina todas estas limitaciones o estas restricciones. Y vos decís, bueno, este último, que es el que ahora vamos a volver de nuevo a ver en esto que estamos viendo en el plan, es el sistema decimal. Y el sistema decimal implica agregar dígitos por cada nivel que tenga la cuenta dentro del plan. ¿Y con qué empezaré? Y bueno, con la cuenta de activo con su número 1. Cuando vaya a pasivo, será el 2.
patrimonio neto será el 3 y así sucesivamente. Esto quiere decir que yo, cualquiera sea la cuenta que utilice en la contabilidad y que sea de activo, va a tener su numerito 1 adelante. Paso al siguiente, que es ya el grupo rubro. El primer rubro grupo, entonces ahí la cuenta la voy a llamar 1 porque es una cuenta de activo, y el 1 siguiente que utiliza la segunda posición. En este segundo nivel están los grupos, ¿correcto? Y dentro del grupo, las cuentas de ese grupo. Entonces, cuando yo analizo la cuenta caja, y que acá la cuenta caja tiene el 1 primero, porque es una cuenta de activo. El 1 del segundo nivel, porque es una cuenta del grupo o rubro cajibanco. Y el número 1 tercero, que es el número de cuenta que tiene esta cuenta particular en ese grupo. Y esa es la idea con la cual voy realizando, digamos, la codificación bajo este criterio. Vuelvo de acá y paso de vuelta al que estábamos recién. Entonces, ¿qué dijimos acá? Bueno, el activo, esto va a tener 1. Uy, ¿por qué se me fue? 1. Y después, ¿por qué no está? 1. Y después no hay nada. Y después no tenés nada. Perfecto. Voy a dejar pendiente de activo corriente, lo único que te va a cambiar, así seguimos con lo que estamos indicando. Si yo tuviera que clasificarlo al activo corriente como un grupo, yo diría, bueno, si este activo es 1 y si activo corriente es grupo, pondría como 1. Y después 0, 0, 0, 0, 0. El de arriba que no estaba. Bien, si yo puse como activo corriente el grupo o el segundo nivel, aquí hice mal, yo puse 2 y es el primero. Activo corriente, tendré que buscar activo corriente que está en el mismo nivel. Acá está, activo no corriente. Pongo 1 porque es de activo y ya no pongo 1 porque se estaba en el corriente. Este es 2. Y después 0, 0 y así sucesivamente, ¿sí? Vuelvo acá. Ahora viene el grupo cajibanco. ¿Qué pongo? Primer nivel, 1. Segundo nivel, 1. 1, 1. Tercer nivel, 1, 1. Perfecto. Cuarto nivel, 0, 0. Perfecto. Bien, vamos a la cuenta caja. Primer nivel, 1. 1. Segundo nivel, 1. 1, tercero, 1. 1. Cuarto, 2, 1, cuarto, 1, 1, porque es la primera cuenta de ese grupo. ¿Está bien? ¿Se ve? 0, 0. 0, 0. Caja chica, primer nivel, 1. 1. Segundo nivel, 1, tercer nivel, 1, 1. 1, 2, cuarto nivel, 2, Dos. porque es la segunda cuenta de ese grupo. 0, 0, 0. 0. ¿Siguen con la idea? Sí. Bien. Sí, profe. Me salteo fondo fijo, paso a banco en moneda nacional. Paso ese. Nivel 1. Segundo, 1, 1. Tercero, 2, tercer nivel. 4. 4, Ahí, perdón, estoy en el tercer nivel, ¿no? Tercero. 1, 1, sigo en caja y banco. Ahora sí, cuarto nivel, 4, 4, porque acá Cuatro. arriba que no lo pusimos, ese era el Claro. 3, ¿sí? ¿Está bien? Sí, Perfecto. profe. 4, 0, 0, 0. Bien.
Vamos a este. Acá, obviamente 1, obviamente 1, obviamente 1. Acá, 4. 4. 4. 4. Y Acá, 1. 1. 1. 1. Perfecto. Es la primera de ese grupo. ¿Ok? Vamos al último, a ese. ¿Qué pongo acá? 1. ¿No? Nivel 1, primer nivel 1, segundo nivel 1, tercer nivel 1, cuarto nivel 4. 4, quinto nivel 1. 1, quinto nivel 1. ahora 1, perfecto. ¿Estás con la idea? Sí, profe. Entonces, cuando después, profe. digamos, vas haciendo toda la secuencia. Cuando vas a hacer la registración contable, y recién dijimos, la registración contable, prácticamente todo es sistemas informáticos. Cuando vos vas a hacer la carga y necesitas usar la cuenta banco de noción, la cuenta 12345, uno no escribe la cuenta banco. No, porque cuando usas sistema informático, usas el código, usas la cuenta 1114-110 y tipeas 1114-110 y por supuesto en la pantalla te aparece la cuenta banco. ¿Por qué? Porque antes has cargado en tu sistema contable, en tu sistema de contabilidad, todo este plan de cuenta, así como lo tienes acá, todo este plan de cuenta, identificada la cuenta y con el código. Entonces, cuando vas a hacer la registración, ¿qué va al debe? Ya no volvés a escribir la cuenta. ¿Qué escribí? El código. Por eso tenés esta forma de registración a través de la codificación mucho más rápida, más sintética y con que apretar 2, 4, 5, 6, 7 numeritos, ya describe toda la cuenta que tienes ahí. Ese es un poco el sentido y por qué se utiliza. Primero, por qué utilizas códigos y segundo, por qué utilizas este mecanismo de código, este tipo de codificación. ¿Se ve? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Bien, listo. ¿Alguna pregunta? Y hasta acá llegamos en esta parte, así me quedo un ratito con los compañeros que van a rendir la promoción esta noche, así charlamos con ellos. ¿Alguna pregunta sobre lo que vimos hasta ahora? ¿Cuentas? Bien. Esto de todo modo, como seguir avanzando, porque es un tema bastante amplio, esto el viernes que viene seguimos avanzando con este punto para ir viendo más aspectos vinculados a las cuentas. Listo. Sí. Una duda sobre los que recuperan. Sí. ¿También nos tenemos que unir al Zoom de las 7:45? Ahí, déjame que vea, no sé cómo está, creería que no. Porque Pero no tendrías que ver. especificaron eso, por eso. No, si no está especificado, no. Lo de promoción, sí o sí, es por Zoom. Lo que recuperan, entiendo que no. Si no dicen nada, rinde lo mismo, las mismas condiciones que el parcial del viernes pasado, ¿sí? Ok, gracias. Ok, bien. Así que están liberados los de hoy. Solamente nos quedamos los que rindan promoción y entramos a abrir las consultas que tengan. Antes voy a buscar Espera un minuto que busco cómo está la pantalla. Lo demás se pueden retirar. Buen fin de. Nos vemos el otro viernes. Lo demás que están en promoción, nos quedamos un ratito más. A ver, denme un minuto. Quiero ver.